niveles metabólicos alterados, ya sea el colesterol, el sobrepeso, presión arterial elevada. Mm, ¿Y tú crees que el paciente te vaya a entender con esta explicación que me diste? Bueno, en la práctica clínica nos han dicho que dependiendo del paciente, si mi Ujú. paciente a lo mejor eh, tiene un nivel académico alto, pues estoy seguramente que si me va a entender, a lo mejor habría que especificar el tipo de paciente. A ver, una explicación estándar, porque a lo mejor el paciente tiene un doctorado en leyes, no sabe nada de medicina, y Entonces, otra persona que es ama de casa. le diría que eh, sospecho de un síndrome metabólico, que son alteraciones corporales y que nos hablan de em, ciertas alteraciones a nivel em, químico en su cuerpo y le puedo hablar sobre la obesidad, su colesterol, triglicéridos, elevación de la presión arterial, resistencia a la Y, insulina, y ya él me va a ir preguntando qué es cada cosa y ya le diría. a ver, alguien más. Haz de cuenta que yo soy el paciente y dime, no me digas, yo le diría cosas, no, dime exactamente qué es lo que le dirías, pero que el paciente mm, se quede satisfecho en saber la importancia y qué es el síndrome metabólico. A ver, alguien más. Porque están de acuerdo que no es una enfermedad que se hable de todos los días. Hablemos de obesidad y hablamos de diabetes. Y estoy seguro que hasta antes de que entraran a medicina o al principio, ni desconocían que era un síndrome metabólico. Sabían que era la diabetes, sabían que era la obesidad, pero conocían que era un síndrome metabólico. Estoy seguro que no. Entonces, cuando lo entiendes muy bien, puedes explicar perfectamente qué es un síndrome metabólico. ¿Puedo yo, doctor? Ujú. Pues yo le explicaría pues, que va a ser solamente un grupo de enfermedades. Bueno, no como tal enfermedades, que incremente su riesgo de padecer diabetes, algún derrame cerebral o, no sé, hipertensión, presión alta. Y le diría que las características de esta enfermedad sería que esté gordito, que, ¿qué más? Que tenga el azúcar elevada, la misma presión alta, y que todo esto se puede ocasionar también debido al estilo de vida que puede llevar mi paciente. Por ejemplo, si es un abogado, pues ellos generalmente pasan mucho tiempo en las oficinas y están sentados y lo que tienen al alcance para comer, pues es lo que venden, no sé, fuera de los juzgados, de sus oficinas, que generalmente es comida muy grasosa o alta en carbohidratos. Entonces le explicaría que ese tipo de comida que probablemente él consume le está provocando un aumento en su peso y que el hecho de que esté sentado la mayor parte del tiempo hace que no se gaste las calorías que debería para lo que consume y eso le puede provocar esta enfermedad que yo estoy sospechando. Y si el paciente te dice, oiga, doctora, pero yo me checo la presión y yo leí que arriba de 140, 90 era hipertensión y yo nunca manejo eso. Y yo sí me checo la glucosa y nunca sale arriba. O sea, y el paciente dice, entonces soy prediabético. ¿Es como prediabetes el síndrome metabólico? Ay. Pues bueno, yo le diría que no necesariamente tiene que reunir esas dos características, que también
hay otros criterios que tomar en cuenta. ¿Y por qué me dio síndrome metabólico, doctora? Pues es que hay muchos factores. Uno, por ejemplo, podría ser la predisposición que tenga, ya sea de familiares directos como padre o madre o a lo mejor hermanos si es que tiene, que padezcan alguna enfermedad crónica como es la diabetes o como es la presión alta. Eso influye mucho en que usted pueda padecer esta enfermedad que es síndrome metabólico. También puede ser el estilo de vida que, como comenté previamente, no es muy activo y eso hace que se aumente de peso y no se pierda, no se gaste lo que se consume de comida. Mm, no me convenció. ¿Alguien más? Yo, bueno, con la misma pregunta de por qué. No, quiero otra vez desde un principio. Sospechas que tiene síndrome metabólico y quieres que el paciente entienda la importancia del síndrome metabólico, porque si él entiende, él va a hacer las cosas. Bueno, yo entonces primero, ¿le tengo que hablar a usted como el paciente? Sí, yo soy el paciente. Ok, pues mire, señor, em, Gracias. perdón, pues mire, de acuerdo a la inspección y al diagnóstico que yo tengo, estoy sospechando o estoy creyendo que usted tiene un síndrome metabólico. Y pues este síndrome es solo un grupo de trastornos que se presentan al mismo tiempo. Estos trastornos pueden incluir pues aumento de la presión arterial, sus niveles en azúcar pueden ser altos y pueden tener un exceso de la grasa corporal alrededor de su cintura. Entonces, todos estos trastornos, bueno, factores, por decirlo así, eh, lo están induciendo a tener este síndrome metabólico o explican este síndrome, lo que le está pasando. No sé, creo que terminé más confundido. A ver, alguien más que lo intente. Tienen que saber comunicarse con el paciente en justamente, es que quiero que entiendan que el síndrome metabólico es simplemente un nombre que le pusimos a una observación. O sea, es que a veces ustedes piensan que las enfermedades son cuadradas, cuando en realidad ustedes conocen la historia natural de la enfermedad. Y entonces la historia natural de la enfermedad no siempre es en línea recta, sino que a veces tiene ramificaciones. Entonces partimos de un problema de sobrepeso o obesidad, pero detrás del sobrepeso o obesidad estamos un órgano adiposo y ya vimos que es el órgano blanco, que sobre todo es el visceral, no tanto el subcutáneo. Entonces partimos de un órgano adiposo blanco que por varios factores, ya sea ambientales, genéticos, epigenéticos, empieza a producir proteínas inflamatorias y hormonas. O sea, dejamos de ver al órgano adiposo como un reservorio de energía y ya lo vimos como, ya lo empezamos a ver como una glándula. Y eso tiene poquito que se observó, ¿de acuerdo? Entonces, partimos la historia natural de la enfermedad aquí. Detrás de eso, obviamente, tenemos factores sociales, económicos, culturales, que llevaron a un paciente a subir de peso. Esa es otra historia. Pero una vez que ya subió de peso este paciente, aunado a todos los factores añadidos, este tejido adiposo, este órgano adiposo, pues empieza, ya vimos que a producir una gran cantidad de hormonas y proteínas inflamatorias y cambios en el órgano a un estado inflamatorio. Eso se acuerdan que lo vimos ayer. Entonces partimos de eso. Ahora, ¿qué es lo que ocasiona si nosotros dejamos avanzar a un paciente? Puede pasar 10 años con obesidad y puede estar metainflamado y entonces lo que va a provocar uno es que el eje del hambre
entonces haya desregulaciones, por lo tanto, entonces el paciente siempre permanece en un sobrepeso o obesidad. Normalmente quieren bajar de peso por estética, no tanto por salud. Y esas proteínas inflamatorias van a provocar daños multisistémicos. ¿Cuáles? Va a depender de cada persona. Pero lo que se observó es que pacientes que no cumplían los criterios de diabetes, como si armaras un rompecabezas, tenías la obesidad y luego tenías la diabetes, la hipertensión, la insuficiencia renal crónica, la neuropatía diabética, el hígado graso no alcohólico, ya enfermedades ya establecidas con criterios bien establecidos. Pero se empezaron a dar cuenta que entre el paciente con sobrepeso y obesidad y el paciente diabético, el paciente hipertenso, el paciente con insuficiencia renal, el paciente con hígado graso no alcohólico, con dislipidemia, etcétera, había pacientes que ya empezaban a presentar alteraciones sin llegar a los criterios diagnósticos de la enfermedad. Y esto era dado por los pequeños cambios o los pequeños daños que provocaban las hormonas inflamatorias del órgano endocrino, del órgano adiposo. Hablemos que la resistina provocaba resistencia a la insulina y provocaba hiperinsulinemia, pero que los pacientes no tenían hiperglucemia o ligeramente elevada que pudiera ser compatible con una prediabetes, pero no necesariamente. Podías tener tus niveles normales de glucosa, pero con una insulina muy alta, es decir, resistencia a la insulina. Fenotípicamente lo veíamos como una acantosis nigricans. Por otro lado, también observábamos que había una lipotoxicidad con liberación de ácidos grasos, un estrés oxidativo, y entonces había alteraciones en los perfiles de lípidos en el hígado. No tan altos como para decir una hipertrigliceridemia grave, es decir, 1000 de triglicéridos, 600 de triglicéridos, pero sí que se subían por arriba de los valores normales, que es 150. Veíamos que el colesterol HDL de alta densidad, también conocido como el bueno, empezaba a disminuir y el malo empezaba a aumentar, pero sin generar un hígado graso no alcohólico. Pero ya empezábamos a ver alteraciones. Veíamos que las enzimas hepáticas se empezaban a elevar. Veíamos que el ácido úrico se empezaba también a elevar. Observábamos cambios en el riñón y empezaba a tirar un poquito de albúmina a lo que se denominó microalbuminuria, muy leve, pero que ya empezaba a haber daños. Empezamos a ver que las arterias ya no eran tan elásticas y empezábamos a ver disfunción endotelial. Entonces la presión arterial se empezaba a subir un poco sin alcanzar los criterios de hipertensión. Empezábamos a observar cambios conductuales, cambios en la piel. Empezamos a observar como pequeñas alteraciones. Sin llegar a las enfermedades ya establecidas, y entonces dijeron, le tenemos que poner a un nombre en medio de un paciente con obesidad y un paciente que ya es diabético, de todas las complicaciones, ¿no? Le denominaron síndrome X. Después le cambiaron el nombre a síndrome metabólico y después a síndrome cardiometabólico. Porque si ustedes se dan cuenta, tenemos cambios del sistema cardíaco, del sistema circulatorio, cambios metabólicos, del metabolismo intermedio, y entonces se le denominó síndrome cardiometabólico. Ahora, vinieron una gran cantidad de asociaciones a decir, bueno, ¿cómo vamos a diagnosticar a los pacientes que están en medio, que a lo que le vamos a denominar síndrome metabólico? Y entonces viene la ATP3 y dice,
Yo voy a calcularlo con 5 parámetros. Si 3 de ellos son positivos, lo voy a tomar como síndrome metabólico. Viene la OMS y dice, no, voy a analizar toda esta cantidad de parámetros para tener un perfil completo, un panorama completo de decir, este sí cumple los criterios de síndrome metabólico. Viene la Federación Internacional de Diabetes y dice, yo creo que estos son los parámetros, ¿de acuerdo? Para poder diagnosticar síndrome metabólico. Los 3 están correctos porque queremos delimitar entonces a un paciente con obesidad que ya presenta pequeñas alteraciones. Si no presenta esas alteraciones, es considerado como un paciente obeso aparentemente sano, porque ustedes saben que la obesidad es una enfermedad. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Bueno, entonces, con esta pequeña explicación, ¿a ustedes les queda más claro qué es un síndrome metabólico y por qué es tan importante corregirlo? Porque si tú lo dejas avanzar, lo que va a pasar es que te va a dar diabetes, hipertensión, insuficiencia renal crónica, neuropatía por la hiperglucemia, las complicaciones de la diabetes, micro y macrovasculares, podemos infarto agudo del miocardio, evento cerebrovascular, insuficiencia cardíaca congestiva, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que no quieres que pase. Entonces, eso es lo que tienes que meterle en la mente del paciente, de decirle, a ver, señor, señora, que viene a la consulta y que visualmente ves que tiene un problema de obesidad abdominal, presenta cantosis nigricans y dices, híjole, ¿te preocupa que te llegue a tu consulta por X o Y razón un paciente que visualmente tiene una obesidad abdominal y que ya presenta cantosis, que puede o no presentar acantosis, pero supongamos que ya presenta cantosis? ¿Te preocupa? ¿Puedes hacer algo por ese paciente? ¿Lo dejas ir? ¿Qué opinan? Pues me preocupa porque nos habla de resistencia a la insulina y eso nos habla de que ya está pues cerquita de la diabetes. No sé si cerquita de la diabetes, porque para eso todavía tenemos otros criterios. Pero ¿por qué es como ver un paciente en la consulta así como que sí te alteraría un poco de decir, híjole, si lo dejo ir, me va, me va a evolucionar, ¿no? Justamente a todas estas enfermedades, no nada más diabetes. Pero, ¿puedo hacer algo por ese paciente? Sí, sí se pueden hacer muchas cosas. ¿Y qué pasa si haces todas esas cosas que tú dices? Pues él va a mejorar. ¿A qué te refieres con mejorar? Sí, que en general el conjunto de síntomas que ya está llegando a presentar, pues van a disminuir, incluso a desaparecer. Por ejemplo, podríamos hablar de la obesidad. Si conseguimos hacer que el paciente pues baje de peso, probablemente se arreglen ciertas cosas. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, Mejorar su calidad de vida. es una bombita de tiempo. El paciente que te llega sí es una bomba de tiempo. Y que si tú das el tratamiento no farmacológico y farmacológico, vas a evitar que ese paciente muera de las complicaciones del síndrome metabólico, las cuales ocupan el primer lugar en muerte en México.
y que si tú le logras meter en la cabeza por qué es importante que baje de peso, ese paciente se va a morir de otra cosa, menos de enfermedades cardiometabólicas. Esa es la importancia de ese paciente. Está en tus manos hacer un cambio en la vida de ese paciente. Porque se escucha muy sencillo decir, ay, pues es que tiene obesidad nada más. Es que no. Es que si ese paciente logra bajar de peso, ya la hizo. Aunque tenga arrastrando 10,000 factores genéticos de diabetes, familiares, etcétera, si ese paciente baja de peso, su probabilidad baja demasiado. No te vas a esperar a que ya te llegue diabético para solucionar el problema, ¿o sí? Pues no, pero ahí el problema va a ser que ojalá el paciente vaya a tiempo a consulta, ¿no? Va a ir por otra cosa. O sea, te lo juro que va por una infección de la garganta, por lo que quieras, o que trae al niño, y tú lo ves. ¿Sí me explico? Sí. Pero ahora, ¿cómo hacerle entender al paciente que te dice, doctor, pero pues yo no salgo nunca mal en mis estudios, me hago la glucosa y yo no salgo mal? Se tienen que esperar hasta que la glucosa salga alta, se tienen que esperar hasta que ya sean diabéticos para hacer algo, ¿no, verdad? Entonces, por eso le pusimos un nombre al síndrome metabólico, para que el paciente agarre conciencia del por qué tiene que bajar de peso. Entonces, nuevamente, quiero un voluntario que me dé una explicación sencilla para el paciente, contundente, que le haga entender el por qué es importante bajar de peso, que no nada más es grasa, que no nada más es de que está subida de peso. ¿Por qué? ¿Cómo lo dirían ustedes? ¿Cómo le cambiarán el pensamiento al paciente? Profe, Pedro tiene la mano levantada. Ah, es que no veo yo, pero adelante. Yo no soy voluntario, tenía una pregunta. A ver, dime. ¿Podríamos iniciar, por ejemplo, realizando el cuestionario de la ADA para ver si tiene riesgo de diabetes tipo 2, pero no buscando diabetes, sino que dependiendo de ese resultado ya sabríamos si tomar las mediciones para ver si tiene síndrome metabólico? Porque ese cuestionario lo encontré también para prediabetes, igual de la ADA, y son las mismas preguntas. Mm, sí lo puedes hacer, te vas a tardar un poquito más de tiempo en tu consulta. Mm, normalmente yo no lo hago, o sea, sí lo haces, pero ya no tan sistemático. Además, no estás buscando tanto un problema de glucosa e insulina. Obviamente, cuando te llega el paciente así, tú sospechas en síndrome metabólico, casi puedes asegurarlo, pero hay que confirmarlo. ¿De acuerdo? Entonces, antes de mandarlo a hacer laboratorios y confirmarlo, lo que quiero es el speech de, de, de decirle, oye, ¿sabes qué? Es que no se los quiero decir. O sea, quiero que de ustedes salga de el antes de mandarla a hacer laboratorios para confirmar tu sospecha. Pues se podría iniciar con los criterios de ATP3 que sí se pueden realizar al momento de la consulta, con perímetro de Bueno, cintura. puedes hacer glucosa, presión, perímetros. Te faltaría nada más los triglicéridos y el HDL. Pero
Ok, supongamos que lo hiciste y ya tienes al menos 3 criterios, pero quiero el speech, o sea, vamos a cambiarle. Ahorita termina la clase y tu mamá, tu papá, tu tío, tu abuelita, esperemos que no, pero volteas y dices, mi mamá tiene sobrepeso o obesidad y tiene acantosis. ¿Cómo le explicas tú a tu mamá, a tu papá, a tu tía, a tu abuelita, el por qué no es bueno que siga así? ¿Lo puedo decir yo? Sí, claro. Supongamos que es mi mamá, ¿no? Entonces, pues yo le diría como, esto, bueno, le explicaría que lo que tiene en tu, Explícamelo, bueno, explícamelo. No me digas le explicaría, explícamelo. lo que tú tienes en el cuello, ese como lo que parece tal vez mugre o algo negro, eso se le llama acantosis. Y esto es por una resistencia a la insulina que tú estás presentando. Em, y bueno, esto es como una señal de alarma que tu cuerpo te está dando porque precisamente por la resistencia que estás presentando a la insulina y pues otros factores que tienes como el sobrepeso o tu obesidad. Y tu cuerpo más que nada lo hace porque, bueno, te está dando esta señal para que no pase a una diabetes mellitus tipo 2 o algún ataque cardiovascular. Entonces, pues es importante que de acuerdo a esta acantosis, pues hagamos algo antes de que pase a una complicación aún mayor. Y le quedó claro que era el tejido adiposo el causante de esto. Le quedó No, claro no le por qué expliqué. tiene que bajar de peso. No, no, es que no se lo expliqué. O ya nada más la espantaste y ya. Porque tampoco me gusta que le digan al paciente, señora, ¿se quiere morir? Pues entonces, cuídese su glucosa. En el seguro sí te dicen, ¿eh? No, no se vale, espantar a los pacientes. Hay que explicarles. Bueno, yo creo que si fuera mi mamá, creo que sería más fácil Ujú, explicarle y pues ujú. yo le diría, ¿sabes qué, mamá? Te he estado observando y me parece que padeces de un síndrome metabólico. No es algo que no se pueda arreglar o solucionar, pero quiero Ujú. explicarte que en general hay varios síntomas y signos que yo veo que presentas tú y por lo que creo que es conveniente realizarte ciertos estudios de laboratorio y acudir a consulta. Y yo veo en ti que esto puede estar causado por tu sobrepeso. He notado que últimamente tu presión arterial ha estado elevada, subiste de peso y todo puede estar ocasionado debido a eso, porque nuestro tejido adiposo puede modificar mucho el funcionamiento hormonal de nuestro cuerpo y aunque no es algo que no se pueda solucionar, es importante tratarlo a tiempo. Ok. Y si te llegara, o sea, tu mamá que diga, pero sí, ya me habían dicho que tengo la presión alta y me dieron el losartán. Y ya con eso ya estuve bien. Pues yo le diría que Y me dieron la puede, metformina porque ya me habían dicho de la resistencia. Y también me hicieron laboratorios y sabía el triglicéridos altos y me dieron besafibrato y ya me lo estoy tomando. entonces yo le respondería que
en general los medicamentos la van a ayudar. Sin embargo, el problema, hay que atacar el problema de origen y es el sobrepeso. No importa cuántos medicamentos consumamos, al final, si queremos que realmente el cuerpo funcione bien solo, tenemos que atacar el problema de origen, que es tu sobrepeso. Entonces, al final, para eso, si logramos que bajes de peso, puede que no necesites los demás medicamentos y eso sería mejor. Ok. A ver, ¿alguien más? No me convence todavía. Está difícil, ¿sí o no? ¿Sí o no está difícil hablar de síndrome metabólico? Está fácil entenderlo, ustedes ya lo entienden, ustedes ya saben qué es, ustedes ya saben los criterios, ya saben cómo diagnosticarlo. No hemos hablado de cómo tratarlo, pero está difícil. Es que lo que quiero que entiendan, porque yo me dedico todos los días a ver síndrome metabólicos, es que como el paciente no lo conoce, no entiende, no le da la importancia, ni la gravedad, ni la razón de por qué pasó eso. Y a veces ya llegan tratados por otros médicos que tampoco entienden el síndrome metabólico y entonces llegan ya con el losartán, con el bezafibrato, con la metformina y dices, no, güey, o sea, es un síndrome metabólico. No se trata de dar pastillas para bajar los valores, porque no se trata de bajar los valores. El síndrome metabólico te está dando, es como si, es como si pues, se prendiera un foquito en el carro de que algo está fallando y tú en lugar de checar por qué es lo que está fallando, mejor apagas el foco. Me explico. Que el HDL esté bajando y el LDL está subiendo y tú le agregues un fármaco, solo estás enmascarando, pero no estás resolviendo. Y entonces tú te haces tonto porque obviamente cuando le mandas a hacer laboratorios va a salir bien. Y entonces los dos están haciendo tontos creyendo que ya se solucionó el problema, cuando en realidad esas alteraciones era, eran, eran foquitos que se estaban prendiendo a decir, hay algo que está mal aquí. Que la presión esté un poquito alta y tú le das un enalapril, captopril, losartán, obviamente lo vas a bajar. ¿Solucionaste el problema? No. El problema es una disfunción endotelial. Tú diste el fármaco para arreglar la presión, pero no resolviste el causante de la disfunción endotelial y el día de mañana ya el losartán ya no le va a hacer y va a ocupar ahora hidroclorotiazida y después amlodipino y después le vamos a cambiar por nifedipino y luego atenolol y ahí no lo vamos a ir yendo porque jamás solucionamos el causante de que me estés molestando el endotelio. Y entonces le agrego metformina y el día de mañana ya la metformina ya no me hace, ya le tengo que agregar otro fármaco y luego otro y luego insulina. ¿Resolviste algo? No. Y es la historia de todos los pacientes y de todos los médicos que están dando y dando, son recetólogos y están dando y dando medicamentos porque no entienden el problema. No entienden que en realidad estos parámetros que está evaluando la Federación Internacional de Diabetes, el ATP3 y la OMS, son los parámetros para decir, hey, este paciente tienes que solucionarle el problema original, no darle pastillitas para solucionar estos parámetros que se subieron. Porque yo puedo tener un paciente con síndrome metabólico, con fármacos y con valores normales y que no cumplen los criterios de diagnóstico. Eso no quita que tenga un síndrome metabólico. ¿Cuál es ahora sí,
¿Cuál es el mal de origen del síndrome metabólico y en el que te tienes que centrar sí o sí? ¿Quién es? La obesidad. La obesidad, hablemos más específico. Abdominal. El tejido adiposo, el órgano adiposo blanco visceral. Ese es, ese es el problema. Entonces, más o menos les voy a contar mi speech que yo digo cuando yo digo, híjole, este paciente de aquí, si yo lo dejo ir de mi consulta, a lo mejor ya nunca más regresa. Y ese paciente mañana es diabético. Y si estuvo en mí en 10, 15 minutitos, bien contundentes, de a lo mejor decir, ¿sabes qué, doctor? Ya le entendí, tráteme. O al menos ya se va con la idea de decir, este, no está del todo bien. Y por ejemplo, el discurso que más o menos yo uso es decir, porque lo vas cambiando, ¿no? O sea, lo vas cambiando como te va saliendo. Entonces, lo primero que yo quiero aquí hacer entender es el tejido, la grasa, el tejido graso. Entonces, lo primero que yo empiezo a decir es como contar un poquito de historia y decir, antes creíamos que el tejido graso, o sea, la grasa, el tejido, era un tejido que solo almacenaba energía en forma de grasa. Sin embargo, nos dimos cuenta que ese tejido graso hacía muchísimo más cosas. Y entre más grande estaba este tejido adiposo, es decir, entre más subías de peso, este tejido adiposo producía una gran cantidad de hormonas que eran malas. Y esas hormonas, poco a poco, sin que tú te dieras cuenta, sin que tú te sintieras mal, sin que aparecieran los laboratorios, empezó a molestar al hígado, empezó a molestar al páncreas, empezó a molestar al corazón, a los vasos sanguíneos. Poco a poco el tejido adiposo le hace bullying o empieza a molestar a los otros órganos sin que tú te des cuenta y que sin que aparezca en los laboratorios todavía. Esto puede pasar durante 10 años y es como una gotita de agua que cae en una piedra hasta que le hace un hoyo. Y después de 10 años de un paciente con obesidad que aparentemente estaba sano, que no salía mal en los laboratorios, que se sentía perfectamente bien, que en sus chequeos médicos siempre salía todo perfecto, pues ojo, no era así. Y después de 10 años, ese paciente ya empieza tantito la presión alta, tantito los triglicéridos altos, tantito el colesterol alto, ya como que poquito en poquito ya los órganos ya empezaban a fallar, sin llegar todavía a una diabetes, sin llegar todavía a una presión alta, sin llegar todavía a un hígado graso, pero ya empezaban a dar indicios de que estos órganos ya están con daño, aguas, ¿sí? O sea, como que le dices aguas. Si lo dejas pasar otros 5, otros 10 años más, ahora sí ya vas a presentar diabetes e hipertensión. ¿Te vas a esperar a llegar a eso? ¿Verdad que no? Ahorita tú estás en un momento en el cual tienes todas las posibilidades de resolver este problema. No con fármacos, no con pastillas. Quien es tu principal enemigo aquí es la grasa. Y entre más grande estés, más daño te está haciendo, sin que te des cuenta. Y fíjate, te voy a dar un ejemplo de cómo ya empezó a hacer, sin hacerte laboratorios, de que ya empezó a hacer estragos. ¿Ves ese oscurecimiento en tu cuello? Eso no es mugre, ni es que el sol ya te oscurece un poquito. Eso es un dato de que ya el páncreas ya no está funcionando bien. Y es dado por el problema de obesidad que presentas. Pero mira, te tengo buenas noticias. Se soluciona todo bajando de peso.
porque ya entendimos que el tejido adiposo, ¿no?, es el causante de todo esto y hay que mantenerlo a raya. Si tú bajas de peso haciendo dieta y ejercicio, no urge, no para mañana, ya no subas más, hay que bajar de peso, lento y progresivo. Tú te evitas el desarrollar diabetes, hipertensión y todo. Ahora, ¿sabes cómo le dimos los médicos el nombre a lo que te está pasando? Le pusimos síndrome cardiometabólico. Y se le llama eso a un estado entre que estoy bien y estoy mal. Estás como intermedio. Tú decides si sigues con los mismos estilos de vida, te vas a ir a una diabetes, a una hipertensión y todas las complicaciones, o te regresas y evitas todo eso. En ti está. Ahora, vamos a confirmarlo. Te mando a hacer unos laboratorios, nada caros, una química sanguínea. Ahorita te voy a pesar, te voy a tomar la presión, te voy a tomar medidas. Y con eso yo te puedo decir si estás en un síndrome metabólico o no. Y entonces yo todo el tiempo le vendí la idea al paciente de que es el tejido adiposo. Le vendí la idea de que es reversible. Le vendí la idea de que no va a salir en muchas ocasiones en los laboratorios y que es poquito a poquito el daño. Le vendí la idea de que si sigue así, ahora sí va a desarrollar una enfermedad. Más o menos ese discurso, lo vas cambiando, pero siempre que le metas en la idea de decirle aguas, ¿eh? ¿Cómo ves? ¿O cómo ven ustedes? Pues es que está bien difícil explicarle a una persona algo. Me refiero a Es que difícil. encontrar las palabras adecuadas, intentar que el paciente no se preocupe tanto, pero sí lo haga también, eh, intentar que no se sienta mal. Está difícil. Está difícil. Está difícil. ¿Qué Bueno, es y más creo que, importante? Ajá, perdón. dime. Dime. Bueno, iba a complementar también. Yo al menos Ujú. me sentí como, no sé, como entré en pánico Ajá. porque no me imaginé, imaginé que usted era el paciente, ¿no? Pero después me puse a pensar, pues imagínate si hubiera estado enfrente y tal vez nosotros que al menos hemos estado en clases virtual, no hemos tenido como ese contacto con el paciente, realmente no tenemos como esa confianza. Entonces, a lo Claro. mejor y solo tenemos lo que nos dicen en práctica clínica, pero creo que ya es muy diferente al paciente, porque al menos Bastante. de mi ejemplo fallido en el que usted me dijo que tal vez asusté a mi mamá, pues dije, sí, o sea, realmente no hice nada más que asustar. Entonces, creo que es como difícil, como dice Jimena, porque en realidad son muchísimas cuestiones y tal vez te encuentres tal vez con personas que sean sensibles u otras que de verdad, de plano, como que les valga, pues sí, les Les valga vale. gorro. Entonces, ahí yo creo que es como usted dice, tienes que cambiar el speech dependiendo a la persona. Y también de tu personalidad. A lo mejor ahorita yo lo dije un poco alterado porque no tengo a nadie enfrente y no estoy viendo sus expresiones. Porque ver las expresiones de la otra persona hace que tú modules también tu comportamiento. Y es muy, las clases en línea es algo que es su desventaja, ¿no? Y por eso cuando vienen mis alumnos aquí y dicen, a lo mejor vieron 40 pacientes, ¿de acuerdo? Y a lo mejor lo único que hicieron fue tomar la presión, la glucosa y todo. Eso es lo de menos. Pero viste 40 personalidades. Y créeme que el primer día terminas con dolor de cabeza.
Te voy a decir por qué. Porque lo primero que hacemos nosotros cuando prestas un servicio a un cliente, cuando prestas atención al cliente, es que te quieres volver como un camaleón y estar cambie y cambie tu personalidad con cada paciente que ves. Y eso hace que termines muy agotado mentalmente. Y es uno de, bueno, siempre me preguntan los chicos, oye Iván, ¿cómo le haces para ver 40 pacientes todos los sábados y entre semana todavía veo otros? Y terminas súper fresquísimo, todavía terminamos la consulta, a veces nos vamos de antro cuando se podía o aquí en la casa y todo, y yo tranquilo, ya me acostumbré. ¿Por qué? Porque ya no soy tan camaleónico en estar tratando de cambiar mi personalidad de acuerdo a cada paciente. Sí modulas la atención, sabes con quién más, con quién menos, pero esa es la parte que nunca te la van a enseñar en la universidad ni en el hospital, porque la medicina privada es completamente diferente a la medicina pública. Y tú sabes que en la medicina privada el servicio al cliente es muy importante. Finalmente es un negocio. Y entonces, los alumnos que ya trabajan conmigo de ya más de un año, pues ya se le llevan muy fácil porque ellos ya aprendieron a interaccionar con los pacientes. Cuando llega un paciente nuevo ya no les genera conflicto, ya no entran en pánico. Ahora, no hay que demeritar la importancia del síndrome metabólico. Hay que darle la importancia que es, sin generar miedo, pero sí generar conciencia. Y te vas a topar, ahorita hablamos de síndrome metabólico, pero ¿qué pasa cuando te encuentres con un paciente que tiene VIH y que le tienes que dar la noticia? Tú sabes perfectamente que por VIH no te vas a morir. Tú sabes perfectamente que si te tomas tus antirretrovirales todos los días, no vas a sentir absolutamente nada. Tú sabes perfectamente que el VIH no te va a provocar dolor, molestias, incomodidad, que no te va a matar mientras tú te tomes tus antirretrovirales. ¿Estamos de acuerdo? Eso tú lo sabes, pero el paciente viene con estigmas del virus, ¿no? Y entonces ese es el discurso que ustedes tienen que aprender. Eso no viene en los libros. Ahora, ¿cómo le explicas? A mí me ha tocado una vez, solo una vez me ha tocado, que vino una pareja, un esposo y una esposa, una pareja heterosexual, que tenían 10 años de casados y que tienen 2 hijos, y que la esposa salió positiva a VIH y el esposo no, y los hijos negativos. Imagínate lo que el médico se enfrenta. Y yo no soy infectólogo, yo no veo VIH todos los días, pero se presentó. ¿Y sabes por qué se presentó? Porque los pacientes tenían síndrome metabólico, les mandé a hacer estudios y ya estando en los laboratorios, agarraron un paquete que venía con VIH. Hay que confirmarlo, ¿verdad? Con Western blot o con PCR. Pero de entrada ya vieron los análisis. Imagínate la impresión como médico, no tanto por el VIH, eso es lo de menos. La impresión cuando yo abrí los laboratorios y dije, ordena tus ideas y ordena bien lo que vas a decir y cómo lo vas a decir, porque no se imaginan el poder de la palabra que tienes tú como médico, ¿eh? Y aquí sí entra, en tu palabra tiene el poder de hacer sentir bien a una persona, como el de sanación, como dicen a veces, o el hacerla sentir lo peor del mundo. La misma situación para diabetes mellitus tipo 2.
Ustedes saben que cuando diagnosticas una diabetes tipo 2 temprana, todavía el paciente tiene 50% de sus células beta. Puede vivir 40 años más con ese 50% si lo cuida, si apapacha las células beta. O se las puede echar bien rápido y dar las complicaciones. Y sabes que un paciente con diabetes tipo 2 inicial es un paciente muy fácil de tratar. Pero imagínate que dar el diagnóstico de DM2 a alguien de 28 años, para ellos es el fin del mundo, ¿eh? ¿Por qué? No sé. Hay demasiados estigmas sociales que es diabetes, muerte, cuando no es así. Entonces, más que, yo ya les puse un video, o sea, ustedes ya vieron el video de síndrome metabólico, ahí está toda la parte molecular. Ya no quiero repetir eso. La repito 3 veces a la semana. Entonces, ya no quiero repetir la parte bioquímica porque ya está. Quiero con ustedes trabajar otras cosas que no se las van a enseñar del síndrome metabólico. Y esta es la otra parte. Y no quiero que ustedes se vayan con los estigmas de la sociedad, tanto de obesidad como de síndrome metabólico, como de diabetes tipo 2. Ahora les queda claro por qué la obesidad, por qué no podemos normalizar la obesidad. ¿Por qué no podemos decir obeso sano? ¿Por qué no podemos decir, iba a utilizar la palabra acepta tu cuerpo? Porque obviamente uno tiene que aceptar la realidad en la que vive, pero tal vez creo que no es lo más correcto decir, yo me quiero así gordito. Porque no es solo un tema de autoestima, ni físico. Cada año que pases con sobrepeso u obesidad es una gotita de agua que cae sobre una piedra. Y en algún momento, sin que te des cuenta, le va a hacer un hoyo. Y es bien fácil caer en gordofóbico, creo que es la palabra que se usa. Y ustedes saben que la cultura de cancelación ahorita está a todo lo que da. Ahora quiero que me retroalimenten y quiero escuchar cabezas diferentes a la mía, porque esto hace que yo me construya mis ideas con pensamientos externos. Bueno, yo tengo muchas opiniones hablando del body positive. Y Ujú. es que en general yo considero que está bien el hecho de romper con ciertos estándares de belleza, porque es evidente que la mayoría de las personas no vamos a llegar a alcanzar los estándares de las personas que se consideran realmente bonitas. Ujú. Y creo que si bien no es normalizar la obesidad, se trata de, pues, de aceptar los cuerpos diferentes. Y con respecto a la gordofobia, porque a mí también me ha tocado ver personas que dicen, no, es que fomentar la obesidad y así, pero hay veces en las que el fomentar que haya tallas más grandes de ropa en las tiendas, porque vas a una tienda como Stradivarius o Pull&Bear y la talla, y no te queda ni siquiera la talla más grande, y es bueno, o sea, no tengo sobrepeso, pero el estándar normal me está diciendo que sí. Yo creo que
el body positive se puede malinterpretar de muchas maneras y puede llegar a fomentar un poco la obesidad. Sin embargo, debería de enfocarse un poco más el movimiento a lo que realmente es, el aceptar otros cuerpos como son y el normalizar que existan cosas para ese tipo de cuerpos, que es ropa y demás. Estoy de acuerdo contigo. O sea, creo que el body positive va más allá de si tienes obesidad o no. Los cuerpos son diferentes, ¿sí? Y la ropa siempre es estándar. Entonces a veces tienes que ir a muchas tiendas porque la talla chica aquí, acá es mediana, acá la cintura es más grande, acá más, a mí los pantalones Levi's no me quedan, a mí me queda tal, etcétera. Ok, eso es de moda. ¿De acuerdo? Y los cuerpos diferentes son que si tienes la nariz mayor, que si yo me la quiero operar es mi problema, no el tuyo. No, a mí me gusta mi nariz así, no sé, pero la otra es criticar, hacer sentir mal a alguien por el hecho de tal cosa, ¿no? Pero estamos hablando de ok, yo tengo obesidad, debe de haber ropa para mí, claro, por supuesto, y ropa bonita, no mantas. Pero sé que no es saludable que yo tenga este peso. Por supuesto, pero yo Lo creo voy, que, ajá, ajá, perdón, ajá. lo que decía es que hay veces en que las personas se confunden. Yo sí Sí, creo se que confunden. el body positive está confundido a veces tanto por las personas que lo fomentan y es confundir el hecho de normalizar la obesidad y también está confundido por la otra parte que no entiende que no se trata o bueno, porque sí hay gordofobia y yo lo he visto en varias tiendas que justamente cuando Forever 21 abrió su cuarto piso de ropa pues como un poco más grande y yo vi a varias niñas y estaban diciendo, ay, ahora van a vestir vacas. Eso sí es Eso no. gordofobia. Entonces, Eso es creo que gordofobia. Eso es de las discriminación. dos, de las dos hay una confusión con el movimiento, porque